perdóname, pero hermanos, esto no es la palabra de Dios. Bueno, sí, la Biblia es la palabra de Dios, pero yo no voy a traer la palabra de Dios. ¿Qué más quisiera yo que traeros la palabra de Dios? Yo os voy a traer lo que creo que es mi visión de la palabra de Dios. Y te aseguro que me he esforzado mucho durante mucho tiempo, de verdad, no, prefiero no decirte cuánto, para asegurarme que lo que te digo es la verdad, que es la palabra de Dios. Pero, jolín, de ahí que sea Dios quien habla esta mañana. De todos modos, por lo que pueda pasar, yo te invito a que hagas lo que siempre digo a todo el mundo, y es, primero que abras tu Biblia, por donde la voy a abrir yo, la de papel, y que la vayas mirando a medida que yo hablo. Segundo, que me escuches críticamente. Y lo que tienes que hacer es, si cada cosa que yo digo se sustenta en el pasaje que estás leyendo, o sea, por una parte escuchando, por otra parte leyendo, porque el día o en el momento en el que yo digo una cosa que no se desprenda del pasaje, no tienes por qué creerme. Pero si lo que yo digo se desprende del pasaje, créetelo, sal de aquí y hazlo. Bueno, es el primer pasaje de Primera de Tesalonicenses, que es una epístola, no, creo que no lo sabéis, no sé si lo he dicho alguna vez, a mí me encanta, tal vez sea mi epístola preferida del Nuevo Testamento, porque los tesalonicenses eran muy parecidos a nosotros. Y el mensaje de esta epístola es el que nos podría estar diciendo el propio Pablo a cada uno de nosotros, y es que debemos vivir esperando a nuestro Señor, que es lo que está diciendo aquí. Y lo que nos encontramos es que el mensaje de la epístola, en mi opinión, es precisamente este. ¿Cómo vivir esperando a Jesús? Y esperando a Jesús se debe vivir de varias maneras. La primera es desarrollando una vida de testimonio. Lo tenía aquí para que lo vieseis, pero bueno, en un momento lo veréis. La segunda es desarrollando una vida de servicio. La tercera es desarrollando una vida de victoria. La cuarta, desarrollando una vida de santidad. La quinta, desarrollando una vida de esperanza. Y la sexta, desarrollando una vida de responsabilidad. No temáis, no voy a predicar de todo esto, ese es el esquema del libro. Yo me voy a dedicar hoy al primer apartado, desarrollando una vida de testimonio. Que en mi opinión, por favor, desarrollar una vida de testimonio, eso es. Desarrollar una vida de testimonio significa, a la luz del capítulo 1, del 1 al 10, pues desarrollar una vida de testimonio a través del trabajo. Segundo, desarrollar una vida de testimonio a través de la correcta aceptación del Evangelio. Tercero, desarrollar una vida de testimonio a través del ejemplo. Cuarto, desarrollar una vida de testimonio a través de la palabra. Y quinto, desarrollar una vida de testimonio viviendo una vida con propósito. 5 apartados y 3 sermones, que lo voy a comprimir en uno. Pero no temas, porque no va a durar el triple. Lo que pasa es que voy a hacer una tercera parte de cada uno de ellos. Y cuando llegue la hora, pues terminaremos y ya está. Lo que sí te invito ya es que, como va a haber mucho que no voy a decir, a que durante la semana profundices tú en este hermoso pasaje. ¿Cómo vivir una vida de testimonio mientras esperamos a nuestro Señor? Leemos 1 Tesalonicenses capítulo 1 completo, que son 10 versículos. Un poco es... ¿Sabes cuánto tardó yo en leer esta epístola entera? Si la leo mal, las primeras veces cuando la leo por encima. Mal, que digo yo. Como quien lee el periódico o un libro. A saco, 5 minutos. No llega. En 5 minutos no te enteras de nada. Pero tienes una idea general de qué habla y te suenan las cosas. Pero leértela, bueno, cada uno pase con su cabeza lo que quiere. Leértela de mal, como digo yo, 3 o 4 veces, oye, no has entendido nada, pero la estructura general la tienes. Si la lees bien leída, como quien lee un libro de mates, aquello de palabra por palabra, y 10 minutos, 12 minutos. Madre mía, gente la puede leer tranquilamente 2 días. Perdón, 2 días, 2 veces diarias. Y para la semana que viene, casi, la sabes de memoria. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en Espíritu Santo y en plena certidumbre,
como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos, oh Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Antes de proseguir, me gustaría mostrar una pequeña imagen, por favor, y así ya apagamos el aparato y me miráis solo a mí. Mira. A ver, la iglesia de Tesalónica estaba en la ciudad de Tesalónica, naturalmente, como su nombre indica que está ahí arriba. ¿Lo ves el recuadro ese rojo que he marcado para ti? Esa es Tesalónica, aún existe hoy, ¿eh? Es la segunda ciudad más grande de Grecia. Lo de Macedonia, ¿ves dónde pone Macedonia subrayado en rojo? Eso es Macedonia, vamos, la región donde estaba Tesalónica. Y lo de Acaya, ¿ves dónde está? Que está abajo, más allá de Atenas, donde está Corinto. Ya te he medido yo las distancias. Macedonia es unos 100 kilómetros alrededor de Tesalónica. Acaya son unos 350 kilómetros más allá de Macedonia y al otro lado casi del mar, aunque bueno, se puede cruzar, siempre se ha podido cruzar porque es una península. Bueno, esto va a salir. Acuérdate ahora cuando hablemos de Macedonia y Acaya. Macedonia alrededor, 100 kilómetros alrededor. Acaya, para que nos hagamos a la idea, Andalucía, Castilla, León y Aragón. Gracias, por favor. Bueno, la mañana de hoy tenemos que vivir esperando al Señor, desarrollando una vida de testimonio. Eso es lo que yo he venido a decirte. Creo que es lo que dice el apóstol Pablo. Y la pregunta del millón es, ¿cómo desarrollar una vida de testimonio mientras esperamos al Señor? Yo asumo que todos los que me estáis escuchando sois cristianos, nacidos de nuevo. Asumo que todos los que estáis escuchándome queréis desarrollar una vida de testimonio mientras esperas al Señor, porque si, aunque seas cristiano, no es lo que pretendes, pues podrías hacer algo más útil con tu tiempo que escucharme aquí ahora, porque es de eso lo que voy a hablar. Es posible que seas cristiano y esto de vivir una vida de testimonio, hombre, pues no vaya exactamente contigo. O sí, todo depende de la intensidad con la que vivas tu fe. Yo te invito a que me escuches naturalmente, que por eso voy a predicar, pero también a que reflexiones. Si realmente, más allá de las apariencias, sus convicciones son las de vivir una vida de testimonio aquí, ahora, con mis hermanos y fuera de esta iglesia, mientras espero a mi Señor. Bueno, la pregunta del millón te la repito. ¿Cómo desarrollar una vida de testimonio mientras esperamos al Señor? Pues a la luz de este pasaje, para que nuestra iglesia desarrolle una vida de testimonio mientras esperamos al Señor, cada uno de nosotros debe, 1, desarrollar una vida de testimonio propio a través del trabajo. 2, desarrollar una vida de testimonio propio a través de la aceptación del Evangelio. 3, desarrollar una vida de testimonio a través del ejemplo a los demás. 4, desarrollar una vida de testimonio a través de la palabra creída. Y 5, desarrollar una vida de testimonio porque vivimos con un propósito. Tendría que tener 3 puntos este sermón para ir bien, pero va a tener 5. ¿Qué le voy a hacer? No pasa nada, no temáis, lo cortaremos por donde haga falta. Fíjate lo que he dicho antes de comenzar, los prolegómenos, para que nuestra iglesia desarrolle una vida de testimonio mientras esperamos al Señor, nuestro glorioso Señor que viene a recogernos, cada uno de nosotros. Yo soy de la opinión, hermanos, que la iglesia es la suma de sus miembros. Entonces, prefiero hablar de ti y de mí en lugar de decir de la iglesia la IECC. Parece que es otra entidad. La IECC somos los 40 o 50 que nos reunimos aquí. Tú y yo. Yo sumo o resto, como tú. ¿Tú sumas o eres un cero a la izquierda?
Este es un momento álgido, ya, aquí, ahora. Pero bueno, sigamos, dándote la respuesta a ti mismo. Esta epístola, como ves, la escribe el apóstol Pablo. Bueno, eso es un detalle, todo el mundo se da cuenta. En tiempos modernos las cartas las escribimos con un saludo a la persona a la cual va dirigida y al final del todo ponemos nuestra firma y el nombre del que escribe esa carta. A mí me gustaba más cómo se hacía en la antigüedad, que pues, si recibes una carta en tu casa, lo primero que haces es ir al final a ver quién te la manda. Pero en la antigüedad era distinto, porque en la salutación se incluía el nombre del remitente, el nombre del destinatario y a veces hasta el propósito. Lo que pasa es que como esta es epístola, acuérdate que lo aprendimos la semana pasada, es de las primeras, se ve que Pablo todavía no ha depurado el saludo tan clásico que tienen todas sus epístolas. Y bueno, la fórmula es un poco diferente, pero como siempre, el apóstol, Pablo, con Silvano y Silas y Timoteo. Vamos, que esto sí que es palabra de Dios, no lo mío. Pues esto se lo inspira Dios a Pablo. Más cosas que decir, va dirigido a la iglesia. Supongo que aquí todo el mundo tiene claro lo que es la iglesia, pero por si acaso los que me oyen aquí o desde el otro lado del mundo, en tiempos modernos la iglesia denomina el lugar donde se reúnen los cristianos, el pueblo de Dios. Ese es un significado inexacto que tienes que evitar. Esto no es una iglesia, esto es un local. Tampoco es un templo. El templo es otra cosa. Cuando pienses en iglesia, o en iglesia, como dicen los que saben de estas cosas, debes pensar en el conjunto de cristianos que se reúnen en ese lugar, no en el lugar en el cual se congregan, que es simplemente un local. Y el encanto que tiene el cristianismo es que es una fe deslocalizada, no sé si te das cuenta. Nuestra iglesia somos nosotros y adoramos a Dios allí donde quiera que estemos. Y si nos vamos al campo, nos llevamos la iglesia con nosotros. No tenemos que ir a un cierto lugar, cuyo nombre no voy a decir, pero que tú sí lo sabes, donde está Dios, hacer una peregrinación allí para recibir una revelación de Él. Hay religiones que piensan eso. Hay como 3 o 4 que conoces. No es necesario, porque la iglesia somos nosotros. Otra cosa importante, recuerda que esta iglesia es, desde luego, los que estamos aquí ahora congregados en este local, pero hay más iglesia. Hay una iglesia enorme, gigantesca, que es la constituida por todos los cristianos en todos los tiempos de la historia y en todos los lugares del mundo ahora mismo, y en el pasado y en el futuro. Lo que pasa es que esta es la que llamamos la local, recuérdalo. Para los griegos en general, la palabra iglesia era simplemente, ya lo sabes, llamados fuera de, era una reunión de personas. Por tanto, en Tesalónica había tropecientas iglesias. Iglesias para hablar de filosofía, iglesias para hablar de asuntos legales, iglesias para hablar de asuntos civiles. Cada vez que se reunían, constituían una iglesia. Pero claro, aquí el apóstol Pablo deja muy claro a qué clase de iglesia se está refiriendo. Te lo explico para que lo tengas presente cada vez que veas este pasaje y otros parecidos. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo. No estoy hablando no voy a hablar de filosofía, no estoy hablando de asuntos legales, no estoy hablando de religión pagana de la que conocéis. Estoy hablando, para que quede claro, desde mi saludo voy a hablar más exactamente de asuntos relacionados con el Dios y Padre en el Señor Jesucristo. Y esa clase de iglesia a la que yo me dirijo hoy. Es la clase de iglesia a la que nosotros pertenecemos. Lo que pasa es que la palabra iglesia con el paso del tiempo y de las culturas ha cambiado. Ahora la reducimos a cuestiones religiosas o espirituales y no a las personas, a los lugares. Y cuando son muy magníficas la llamamos templos. Pero espero que hayas aprendido esto esta mañana, donde quiera que estés escuchando. La iglesia soy yo y mis hermanos en este local. La iglesia somos mis hermanos y yo más los que hay fuera de aquí. Bien, dejamos este asunto. La iglesia de Tesalónica tenía un propósito. Fíjate que ya lo dice desde aquí al principio, definido como la iglesia del Dios y Padre en el Señor Jesucristo. No es una iglesia de filosofía, de moral, de asuntos legales, de asuntos científicos, que también había reuniones para hablar de esas cosas en Grecia. Es una iglesia centrada en Dios porque tiene el propósito de conocer a Dios, de experimentar a Dios y desarrollar un testimonio mientras esperan a su Señor. ¿Te gustaría pertenecer a esa iglesia a ti?
Estaría bien, ¿eh? La pregunta está mal formulada. Esa es tu iglesia. Tu iglesia es esta exactamente, no otra. Y si no tienes esa experiencia, pues si no tienes la convicción que vives de ese modo, pues algo va mal. Porque tu iglesia tiene el propósito de, en este caso, en este momento, desarrollar un testimonio mientras esperamos al Señor. No estamos llamados a vivir como Robinson Crusoe. Es una historia que, bueno, es de la época de la Ilustración. Un hombre que llega a una isla, ¿te acuerdas? Salvaje y construye una civilización. Bueno, no estamos llamados a vivir así. Tu iglesia no somos los cristianos que nos reunimos aquí los domingos por la mañana a escuchar al predicador que nos habla solamente. Desde luego sois mi iglesia. Pero no te confundas, no sois mi iglesia porque estéis aquí conmigo reunidos esta mañana. Sois mi iglesia, o espero que sientas y sepas que eres parte de mi iglesia porque juntos tenemos un propósito común y caminamos este peregrinaje en la vida material mientras llegamos a la patria celestial. Por eso somos iglesia. Y eso no se puede hacer en solitario, porque Dios no inventó, perdóname hablar así, el cristianismo para que fuésemos como Robinson Crusoe, cada uno en su isla. Y ahora que tenemos Zoom, pues me quedo y me conecto. Pablo propone la noción de la iglesia como conjunto de cristianos que está presente en toda la palabra, insisto, no como una cuestión puramente cultural, porque en aquellos tiempos no hubiese Zoom, o porque no tuviesen sistemas de telecomunicación para escuchar las predicaciones por Internet. Es que la vida cristiana se vive así, porque la vida cristiana tiene una dimensión no solamente espiritual, sin duda, pero también social, personal, psicológica, de compañía, de apoyo, de peregrinaje juntos por la vida. Es un poco como un matrimonio. Tú y yo atravesamos esta vida juntos. Me duele cuando veo algunas iglesias cuyo nombre no voy a decir, que te dicen que puedes ser miembro de ellas solamente si te conectas a ciertas horas o haces un Zoom con el pastor de la misma. Y tú puedes saber de cuáles hablo si lo miras en un rato buscando por internet. Eso no es así, no tiene sentido. Me duele cuando recuerdo a algunos amigos míos de la juventud que cuando encontrábamos a una tercera persona y nos decían, ¿de qué iglesia eres? Yo decía, yo soy de la iglesia Libertad, que era la iglesia a la que asistía. Y mi amigo decía, bueno, yo soy de la Universal. ¿Sabes qué estaba diciendo mi amigo? Que no iba a ninguna, aunque se sentía cristiano. Eso no puede ser. No puedes ser miembro de una iglesia, de la iglesia universal si no eres miembro de la iglesia local. Tristemente puedes ser miembro de la iglesia local, pero no de la universal. Eso es otro problema. Pero lo que es ideal y lo que es la idea de Jesús, de Pablo, y que es que se asume como evidente en toda la palabra de Dios que la iglesia y la pertenencia a una iglesia local es fundamental y es parte de la identidad cristiana. Insisto, y no porque pueda ser sustituido ahora por sistemas telemáticos de comunicación. Si tienes la mala suerte de vivir como Robinson Crusoe en una isla sola y tienes internet, ole, porque te puede ayudar mucho el Zoom. Pero si no es tu caso, y me temo que no es el caso en nuestra sociedad, la iglesia local es algo insustituible. Y ahora viene lo que llamo yo la aplicación, el momento álgido de este punto. Y te pregunto, ¿es importante y necesario para ti convivir con tus hermanos en este peregrinaje vital que consiste el vivir juntos, el alabar juntos a Dios y el desarrollar juntos nuestros proyectos de testimonio mientras esperamos al Señor? ¿Es importante para ti o, bueno, tengo que hacerlo? Porque me lo está diciendo este hombre esta mañana y parece que sí, que lo hice aquí.
No es lo mismo, ¿eh? O pasas de todo esto. Los que pasan de todo esto y son coherentes se hacen miembros de estas iglesias que yo digo. Se enchufan un domingo por la mañana si les va bien y durante la semana no juzgo sus vidas, naturalmente, pero están sin comunión con los hermanos. Y eso no puede ser así. Bueno, te pregunto también, en este momento álgido, ¿qué aportas tú? O, fíjate, tú que me estás oyendo, ¿qué aportas tú a esta iglesia para que mi vida espiritual y la vida espiritual de Antonio y de cada, no voy a empezar aquí, de cada uno sea mejor? Vamos, hay que contestar, pues si no contestas, ¿a qué has venido? Pero no a mí. Algún día os haré hablar, pero no es hoy, ese día no es hoy. ¿Qué aportas tú? ¿Qué haces tú para que mi vida espiritual o la de algún hermano, no tengo por qué ser, la de un hermano de esta iglesia sea mejor? Para que esta iglesia tenga un mejor testimonio delante de Dios. Porque si no sabes lo que haces tú, o eres muy humilde y te subestimas, que puede pasar, pues que haces demasiado poco. Tienes que contestar. Bueno, esto del ¿qué haces tú? Es una manera más coloquial de preguntar qué ministerio desarrollas o cómo nos sirves o estas cosas, ¿no? Pero contéstatelo, por favor. Bueno, la gracia y la paz, que eso es el versículo 1. Lo voy a saltar, hermanos. Te lo pongo como deberes para esta semana. Bueno, no me lo voy a saltar porque no puedo. Es que esto es teología, esto es grande, hombre. La gracia no es simpatía. La gracia no es ni alegría ni estas cosas que nos confundimos. La gracia es un atributo divino. Lo siento, es que no me puedo saltar esto. Es un atributo divino que describe la voluntad benévola de Dios para con los humanos, inmerecedores de esa voluntad benévola, como todo el mundo ya lo sabe. La gracia supone que el humano caído y fracasado, lleno de pecado, merecedor del juicio y castigo divinos, no lo recibe, sino que por el contrario, bueno, ojo, no lo recibe, esto tampoco significa tos para el cielo, ¿eh? No es así la cosa. No recibe ese castigo, pero tiene oportunidad de reconciliación con Dios. Oye, y Dios le declara como justo a través de esa reconciliación. Es el culmen de la bondad de Dios. Y desde luego el centro de la gracia de Dios, sin duda, es Jesucristo, que vino en un acto de gracia divina. Y es esa gracia de Dios la que nos sostiene y nos tiene aquí unidos y pertenecientes a su familia espiritual. La paz, lo siento, es que no quiero pasar esta palabra. La paz de la que habla el versículo 1, gracia y paz sean a vosotros. La paz de Dios, esta paz, no es una sensación de bienestar, de plenitud y de armonía personal contigo mismo y con el cosmos que te hace sentir bien. Eso no es la paz de Dios, eso no lo pone en ningún sitio, hombre, que esto es cristianismo, no mindfulness. La paz de Dios es la convicción de saberte reconciliado con Dios. La paz de Dios quiere decir que en virtud de esa gracia que ha mencionado, tú no te sientes, te sabes que no hay obstáculo, que no hay ira de Dios para contigo y que un día vas a estar con Él a su lado porque eres parte de su familia espiritual. Hay reconciliación en el más mental y teológico de los sentidos. Y eso es muy grande, eso es mucho más grande que tener paz con el cosmos y estas cositas que ahora están de moda. Piensa también, por otra parte, que esta paz no tiene nada de sensación ni de sentimiento, tiene mucho de convicción y te puedes sentir en paz con Dios aun cuando te sientas un miserable, deprimido, asustado o confundido, porque no es una emoción. La paz con Dios es a lo que llegamos a través de la gracia. Por eso van juntas, por eso Pablo las menciona juntas y aparecen muchas veces juntas a lo largo de las epístolas suyas. Otro ejercicio para la semana. Si te sabe a poco lo de Tesalonicenses, ves siguiendo leyendo epístolas de Pablo a ver cuántas veces aparece la palabra gracia y paz, paz y gracia, y lo comentamos el domingo que viene. Hay un montón, esto es bastante frecuente. Bueno, hay que saltar. Versículo 3, saltamos el resto. Versículo 3.
Nos acordamos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, el motivo de la alegría de Pablo, versículo 3, acuérdate lo que he dicho al principio, hay que ir leyendo mientras yo hablo. Lee conmigo. El motivo de la alegría de Pablo no es tanto porque los cristianos de Tesalónica tienen, fíjate, obra, amor y trabajo, sino por los frutos que estas actitudes desarrollan en ellos. ¿Estoy haciendo aquí un tirabuzón teológico o es verdad que lo dice el pasaje? Quiero decir, Pablo se goza no tanto por los sentimientos que estas personas tienen o sienten, como por los frutos que produce en ellas. Esto no debes perderlo de vista. Y eso indica que los frutos, estos frutos que los describe Pablo en términos de obra de vuestra fe, trabajo de vuestro amor y firmeza en la esperanza, son buenos y son necesarios. Son buenos porque son los que afianzan y luego reafirman nuestros sentimientos de pertenencia a la familia de Dios, de sabernos hijos de Dios y de tener un propósito en la vida. Y son necesarios porque son los frutos de nuestra fe. Las obras no salvan a nadie. Ni aun las mejores obras salvan a nadie, ni nos hacen más aceptos delante de Dios. Pero todos los cristianos estamos llamados a hacer buenas obras. ¿Estamos todos de acuerdo? Esto lo dice Pablo. Lo dirá un poco después a los Efesios, aunque lo hizo un poco antes en la Biblia. ¿Lo leemos? Vale, leámoslo, es necesario. No pasa nada. Luego cortaremos donde haga falta. Ya he dicho que es un sermón infinito. Efesios 2, 8, eso sabe todo el mundo de memoria. Hay que leerlo, ven conmigo, Efesios 2, 8. Pero si me lo sé de memoria, ¿por qué tengo que leerlo? Hay que leerlo, porque los detalles están en el papel, a veces no están en la mente, hay que leerlo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Lo ves, Pablo? ¿Lo ves? ¿Lo ves? Y nos lo sabemos todos desde que teníamos 12 años. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí. Versículo 10. Que esto a lo mejor no te lo enseñaron en la escuela dominical, o sí, no sé. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo no voy a hablar de las obras porque no es la mañana, pero tengo la convicción, resumiendo esto, no te van a salvar las obras, pero lo acabas de leer. Las buenas obras son la prueba de la autenticidad de tu fe. Y es normal y esperable que un hijo de Dios que ha conocido a su Padre, que ha cambiado su vida, tenga buenas obras. Tú tienes que tener buenas obras, no te van a hacer más apreciado por Dios. No te van a dar más salvación, pero son la prueba de tu fe. ¿Sabes que el demonio también cree y tiembla? Si solo crees, te pareces al demonio. Y yo no me atrevería a decirte estas palabras tan duras, porque a lo mejor estás pensando, anda, te has pasado. Yo no me he pasado, estoy repitiendo lo que dice Santiago. Y luego dice la frase siguiente, que tu fe sin obras, ¿cómo era? Está muerta. Y que si crees en Dios y le temes, pues no nada del otro mundo, hasta el diablo hace eso. ¿Dónde están tus obras? No me lo digas a mí. Un día te preguntaré, pero ese día no es hoy. Bueno, siempre te pregunto, pero un día te pediré que me respondas. Pero hoy no, no temas. Pero ¿dónde están tus obras? Las obras de tu fe. Las obras que complacen a Dios. Las obras que son la prueba, el testimonio de tu fe.
que has nacido de nuevo. Cuidado, no las tienes que hacer para demostrar nada a nadie, ni a Dios, ni a ti mismo, ni a los demás. Es que es normal, consecuencia de tu nueva identidad y de la nueva forma de vivir. ¿Dónde están? No te hablo así porque dude que las produzcas. Naturalmente que no lo dudo. Te hablo así porque quiero instigarte, y perdona la palabra, a que reflexiones y busques dentro de ti, porque tienes que tener esas buenas obras, porque son la prueba de nuestro amor a Dios y de nuestra nueva identidad. El trabajo de vuestro amor, esto me encanta, el trabajo de vuestro amor. Aquí el apóstol no se refiere al ejercicio secular de una profesión. No, 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 no. Esto es otra cosa. Esto es una iglesia, hombre. No estamos hablando de trabajar y ganar dinero. Está hablando de el esfuerzo cansino y agotador, por eso lo describe, como trabajo. ¿Qué hacéis por amor? Yo trabajo, ¿lo sabéis? Mi trabajo me gusta algunos días, otros no tanto. Pero ¿sabéis por qué hago mi trabajo? Me tiene cansado y ya empiezo a pensar en la jubilación. Pero ¿sabes por qué hago mi trabajo? Por dinero, no por amor. Hay días que me siento feliz y a lo mejor, en fin, pero lo hago por dinero. Yo describo mi relación profesional con mi patrón como el trabajo que hago por dinero, pero el trabajo que nos hacemos los unos a los otros se hace por amor. Se debería hacer por amor, no ni siquiera por la satisfacción personal de sentirnos mejor con nosotros mismos. Es un trabajo que hacemos los unos, que deberíamos hacer los unos a los otros para hacernos crecer, para fortalecernos, para consolarnos, para ayudarnos cuando estamos mal de ánimo, para ayudarnos cuando estamos mal de dinero, para ayudarnos cuando tenemos dificultades en la vida y tenemos dudas. Pero ¿por qué Pablo describe esto con el término trabajo? Pues yo sinceramente, porque creo que es un trabajo que requiere disciplina, como todos los trabajos del mundo mundial. A mí me pagan para ser el mejor profesional del mundo y es mi deber. No sé si soy el mejor o el peor, tampoco importa, pero mi deber es hacerlo cada día mejor porque para eso me pagan, igual que a ti. Segundo, o sea, tu deber es servirte, pues creo, esto no es una cuestión de dinero ni por el beneficio personal como el trabajo secular. Quizás hacer esta comparación en este momento es inoportuno. Pero el trabajo que nos hacemos los unos a los otros, el servicio que nos prestamos debería ser un servicio con la única pretensión de hacer y producir beneficio al hermano. Uno. Dos. El trabajo que nos ofrecemos o que nos deberíamos o que nos hacemos, no es que esté dudando que lo hagas, que yo lo haga, simplemente hipotetizo. El trabajo que nos hacemos los unos a los otros es un trabajo que como tal requiere esfuerzo, atención y constancia. No es algo que hace cuando te apetece, eso se llama hobby, que es otra cosa. Lo malo es que yo todos los días voy a trabajar, con lluvia, con frío, con ganas o sin ella. Los trabajos que nos hagamos los unos a los otros por amor, véase ministerios, si quieres, tienen que ser con constancia. Tres, los trabajos que nos producimos los unos a los otros muchas veces, tal vez, sean agotadores, como todos los trabajos del mundo mundial. Por eso utiliza Pablo esta palabra, me parece a mí, porque requiere dedicación, esfuerzo y tal vez produce cansancio, pero también produce beneficio, como el trabajo mío. Dentro de pocos días me llevaré una alegría. El motivo de todo este mes de penurias y de... porque voy a cobrar. Cuando tú sirvas a tu hermano, tienes que pensar en el beneficio espiritual que le reportas a tu hermano cada vez que le sirves, ministras, ayudas o estás a su lado. Ese es el objetivo de la vida, no otra cosa, porque eso también revierte en un testimonio
alrededor nuestro, como me gustaría decir, si el tiempo nos lo permite. ¿Vale? Te digo, para terminar y concluir esta pequeña sección, mira, de algún modo nuestra vida cristiana solo se hace visible y manifiesta a los demás cuando hay obras. Mientras no hay obras, es teología, ideología religiosa, una entelequia mental, no sé cómo lo quieres llamar. Pero mientras no hay obras, la gente no ve lo que hay dentro de ti. Y esas obras pueden ser al exterior, en forma de buenas obras, o trabajo de amor hacia los hermanos, que siempre hay hermanos y hermanas alrededor tuyo que necesitan de ti. Siempre. Siempre tienes algo que aportar y que hacer por esa persona. Llamar al que lleva tiempo sin venir. Saludar y atender, tal vez no hoy, pero... o sí, pero especialmente después de esta reunión, al quien se sienta solo. Asegurarte de que aquel que tiene precariedad económica puede estar atendido, que su ánimo no desfallece. Quien tiene problemas de salud, escucharle. No tienes que pegarle un discurso a nadie ni repetirle esta predicación. Si la mayor parte de las veces lo que necesitamos es escuchar más que hablar. Vale más lo que escuchamos que lo que decimos. En fin, déjalo, Pablo, y continúa. El versículo 3, fíjate, nos dice otra frase elocuente. Vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesús, lo que yo llamaba una esperanza firme. Una esperanza vivida con la firmeza y la certeza de que creemos y tenemos presente que Jesús es nuestro Señor. Y te aseguro que para esta gente griega, cuando le dice esto Pablo, lo entiende mucho mejor que nosotros, porque para ti y para mí la palabra Señor es un trato cortés que nos brindamos los unos a los otros en las relaciones. Señor Martínez, por favor, acompáñeme. Señor Rodríguez, espérese aquí. Pero ese no es el Señor que se está usando aquí. Es que hay varias maneras de usar la palabra Señor. La otra es la de señorío, la de autoridad, la del dueño de las tierras, mi Señor y yo su vasallo, que es el que se está utilizando aquí. Y como son palabras distintas, los griegos esto lo manejaban muy bien, no como nosotros, que utilizamos la misma, a lo mejor nos liamos. Jesús es el Señor y en Él tenemos depositada nuestra esperanza. O en Él deberíamos tener depositada nuestra esperanza. ¿Qué esperas de la vida? ¿Sabes que un creyente me dijo una vez que no sabía lo que esperaba de la vida? Y cuando usted se muera, le pregunté yo, me dijo, pues no lo sé. Y llevaba en la iglesia más años que yo. Bueno, lleva, porque aún está vivo. Yo me quedé así, no sé, es que me quedé cortado. Si es que podía ser mi abuelo espiritual, me encuentro con eso, pues tuve ahí unos minutos, me callé y nos pusimos a hablar de fútbol, porque vamos, es que, en fin. Si tú no tienes claro lo que esperas en la vida, tienes que hacértelo mirar, porque debería estar como muy claro. Esto es de primera lección de discipulado. Pero que esperamos a nuestro Señor, porque esperamos encontrarnos con Él en la eternidad. Esperamos estar toda nuestra vida a su lado. Toda, no esta, que esta es finita. Bueno, esta también, pero la venidera, por supuesto. Porque la vida eterna ya ha comenzado. Lo que pasa es que esta es la primera parte más terrenal, más difícil, pero luego viene toda la celestial eterna. Quien no te da una respuesta más o menos de este tipo, pues, no sé. Espero que tú no te hayas dado esa respuesta a ti mismo. Me gustaría hablar de la elección, pero tercer ejercicio de deberes. La elección es un tema muy controvertido. No lo voy a saltar, no temas. Pero míratelo, porque la elección es tremendamente bíblica. Y es una noción muy importante y muy que produce felicidad cuando te enteras de que, oye, has sido elegido. Lo voy a saltar por amor al tiempo, pero debes reflexionar en él. ¿Tercer o cuarto ejercicio para esta semana? No sé ya, pero empiezo a perder la cuenta. Para que nuestra iglesia desarrolle una vida de testimonio mientras esperamos al Señor, en segundo lugar, cada uno de nosotros debe desarrollar una vida de testimonio a través de la aceptación del Evangelio sin reservas. No temas, este apartado es más corto, porque el Evangelio tiene poder.
Versículo 1, número 5, perdón, versículo 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Yo entiendo que el evangelio tiene poder para transformar a las personas, para convertirnos en seres nuevos, para cambiar nuestras vidas, y así tiene que ser creído y aceptado. No solo con palabras, con absoluta convicción. Para que nuestra iglesia desarrolle una vida de testimonio mientras esperamos al Señor, cada uno de nosotros, además de lo que hemos dicho, o sea, desarrollar una vida de testimonio, una vida de aceptación del Evangelio sin reservas, pues también tiene que ser ejemplo. Versículo 1, 6 y 7. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros. A mí no me da vergüenza decir que necesito y me gusta imitar a las personas que merecen la pena ser imitadas. Soy un absoluto imitador y lo digo así. ¿Y sabes por qué? Bueno, cada uno es como es, pero yo reconozco o intento reconocer mis limitaciones. Si yo estuviese en una isla como Robinson Crusoe y el Señor me tuviese separado de otros creyentes, yo a lo mejor me hubiera apartado de la fe y todo ya. Te lo digo como lo siento, porque yo necesito tener siempre cerca de mí personas ejemplares en las cuales yo pueda valorar y apreciar mirándoles principios importantes cristianos que luego yo imito. Y aquí hay personas de esas. Yo no te hablo de los apóstoles ni de... que también. Pero necesito personas en mi vida diaria. A veces a esas personas se lo digo, a veces no se lo digo, pero aquí, insisto, hay personas de ese tipo. Porque lo necesito. Yo no sé cómo eres tú. Puede que sí o puede que no. Pero ser imitador significa dos cosas. Primero, que sepas escoger el modelo que imitas. Escoge bien a quien imitas o de quién tomas los valores que asumes. Segundo lugar, ser imitador también nos convierte los unos en modelos de los otros. Y estamos en el deber de convertirnos los unos en modelos de los otros. Yo como creo que esto de imitar es bueno, fíjate que los tesalonicenses se dice que imitaban a Pablo, entiendo que a Silas y a Timoteo también y a Jesucristo. Haz tú lo mismo. Escudriñadlo todo. Retened lo bueno, eso lo dice el apóstol Pablo en esta misma epístola más adelante. Claro, esta gente era gente que observaba mucho y que imitaba lo que le merecía. Eso está en capítulo 5, no me lo invento. Imitaban lo que valía la pena ser imitado. Y eso es a lo que te invito hoy. Y te pido que lo hagas. Descubre las personas dignas de ser imitadas en tu entorno, dentro o fuera de esta iglesia. Pero no te estoy hablando de la Biblia, que también. Piensa también que estas personas se caracterizan porque recibían su mensaje de la palabra en plena tribulación. ¿Lo ves? Versículo 6. Con gozo. La semana pasada se nos dijo que antes de estar en Tesalónica, Pablo había estado en Filipos, ¿te acuerdas? Aquí mismo dice que en esta misma epístola más adelante dice que, bueno, que salieron mal de Filipos. Tú ya sabes que salieron mal. Pues madre mía, si uno está en la cárcel, ¿te acuerdas? Casi los matan. Cuando Pablo dice de recibir la palabra con gozo, y cuando habla de tribulación, sabe de lo que habla. Porque estas personas que vivían en un mundo pagano se estaban quedando sin trabajo, se estaban quedando excluidos de la sociedad. Para ellos era toda una tribulación aquello de ser cristiano. Era mucho más difícil que para ti, ¿eh? Para ellos era complicado. Y a pesar de esa persecución y de esa tribulación y de esa dificultad que les producía seguir el Evangelio de Jesucristo en esa sociedad que era pagana, lo hacían con gozo, no con pesadumbre, no con resignación y tampoco a escondidas.
Me parece una grandeza tremenda este pasaje. Otra pregunta que te lanzo. ¿Será por preguntas esta mañana? ¿Tu fe te produce gozo o la vives con pesadumbre o hasta con vergüenza? No te lo voy a contar hoy, pero algún día te lo contaré. Yo me avergonzaba. Durante mucho tiempo de mi vida me avergoncé de ser cristiano. Es verdad que también era más joven, era muy jovencito y me daba vergüenza, sí, lo mantenía, no lo negaba, pero lo mantenía en la privacidad y con discreto, ¿no? Menos mal que luego uno cambia y te dice un día un compañero de trabajo, ¿tú eres cristiano? Y digo, bueno, pues claro, soy cristiano y además protestante. Y ojalá lo fueras tú. ¿Qué pasa? No sé cómo vives tu vida cristiana. Tampoco hay que, cuando te pregunte la gente qué hora es, le dices que es la 1 menos 10 y soy, por cierto, soy evangélico. Hombre, eso tampoco, eso es más propio de fanáticos que de cristianos, sensatos. Pero no tienes por qué vivir en un armario espiritual, ni vivir tu fe cristiana en la clandestinidad. Algunos sí, pero son otros. Son esos para los cuales se recoge esta ofrenda. Nosotros no tenemos por qué hacer nada de eso. Por el contrario, hay que vivirla con alegría, socializarla, compartirla, expresarla, porque afortunadamente nuestra situación personal y política nos lo permite. Y vuelvo a la pregunta que te hacía, ya que la situación personal y política lo permite, ¿cómo lo vives tú? ¿Como yo hace 25 años o como yo ahora? Lo mío era vergonzoso, ¿eh? O sea, yo, madre mía, tenía que pegar carteles de la iglesia y procuraba ir al oscurecer. Seguimos. Pero tienes que contestar, has contestado ya. Necesitamos que te contestes, porque esto no es un show, esto es un sermón. Bueno, para que nuestra iglesia desarrolle una vida de testimonio, mientras, fíjate que ahora voy a un punto por minuto, madre mía, ¿eh? Y para que nuestro punto 4, para que nuestra iglesia desarrolle una vida de testimonio mientras esperamos al Señor, cada uno de nosotros debemos desarrollar una vida de testimonio a través de la palabra. Versículos 8 y primera parte del 9. Llegaron a ser conocidos por su gran fe, madre mía, fíjate, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia. ¿Te acuerdas lo de Macedonia? Vamos, en palabras de la calle. Porque partiendo de vosotros, los de la iglesia IECC, ha sido divulgada la palabra del Señor no solamente en la comunidad de Madrid y parte de Castilla y León, sino que incluso en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Aragón sois conocidos. Vuestra fe se ha extendido de tal manera que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, ni para bien ni para mal. ¡Qué maravilla! Porque no hay nada que reprochar a esta iglesia. Eso es lo que está diciendo aquí. Me parece precioso. Nuestra iglesia es conocida, muy conocida en nuestro entorno, y yo soy de la opinión que no. Luego entonces nos queda mucho camino por andar y muchas cosas por cambiar. Pero si nuestra iglesia no es conocida en nuestro entorno, quizás puntualmente alguien sí la conozca, pero no es ejemplar en el entorno en el que vivimos, y dado que la iglesia es la suma de sus miembros, como decía al principio en este axioma que me he dado a mí y a ti, me queda mucho que cambiar y me queda mucho que mejorar. A mí y probablemente a ti. Como no sé cómo es tu vida, pero sí sé cómo es la mía, a mí me queda mucho que mejorar. El día que yo sea un cristiano de verdadera talla espiritual, como eran seguramente los hermanos tesalonicenses, aportaré mucho más a esta iglesia y esta iglesia tendrá un impacto mayor en su entorno espiritual y social.